Estuve pensando en estos días qué importante que es la palabra de Dios y el poder que esta palabra tiene en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene un poder inherente para llevar a cabo todos los deseos del corazón de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Quiero compartir contigo 5 aspectos. Número 1. La palabra de Dios convierte al incrédulo. Dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Es decir, Dios es poderoso para cambiar y transformar una vida cuando nosotros leemos y aplicamos la palabra de Dios. Número 2. La palabra de Dios nos asemeja a la imagen de Jesucristo. Dice la Biblia en Santiago 1:22 al 25, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si nosotros leemos diariamente la palabra de Dios, es como mirarnos diariamente al espejo. El espejo nos muestra realmente lo que somos y también nos señala los cambios que ocurren cuando decidimos actuar. Obedecer la palabra de Dios nos asemeja a Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecerla, esa palabra nos va conformando a la imagen de Jesucristo. Dice 2 Corintios 3:18, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer y de manera constante seguir los consejos de la palabra de Dios, esto nos va a hacer cada día más parecidos a Cristo, a su carácter, a su conducta, a sus conversaciones. Número 3. La palabra de Dios combate el pecado. Dice el Salmo 119, 9 al 11, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando leemos y obedecemos la palabra de Dios, ella nos capacita para ver el pecado a la luz de la verdad de Dios y además nos advierte sobre las consecuencias de pecar. En cuarto lugar, la palabra de Dios revela las motivaciones del corazón. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las Sagradas Escrituras son poderosas para descubrir, para revelar nuestros más profundos pensamientos y aún más las motivaciones que nadie, ni nosotros mismos, podemos identificar. La palabra de Dios trae revelación a nuestra vida sobre nuestro estado espiritual y cuáles son aquellas cosas que debemos ir modificando. Y en quinto y último lugar, la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. Dice 1 Pedro 2:2,
busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Todos sabemos que cuando un niño ingiere leche, ella lo hace crecer. Físicamente crece, se desarrolla. Del mismo modo, la palabra de Dios, cuando es entendida y obedecida, produce crecimiento espiritual a aquel que la lee y quien obedece. Por eso Jesús dijo en Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amigos, hermanos, hermanas, invirtamos tiempo en leer y en encarnar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para bendecirnos, tiene poder para alentarnos, para animarnos, para consolarlos, para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Leamos diariamente y pongamos en práctica la palabra de Dios. Dios te bendice.